Hola, ¿me escuchan? Buenos Sí, días, ¿me Ale, escuchan? ¿Sí? ¿Ya? buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ok, entonces vamos a comenzar. Me avisen cuando llegue y se vea en la pantalla. Ya se ve, Ale. Ya, ok. Bueno, listo, señores, buenos días. Estamos por iniciar un módulo en webinar de la marca Exmar con todos los equipos, lo que es Mock Pro, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden irlas escribiendo y se la vamos despejando a medida que, ya sea que le diga, bueno, podemos contestar las preguntas o al finalizar lo hacemos, ¿no? Sí, Ok, listo. como ellos deseen, Claudia, pueden ir preguntando durante la presentación, aunque al final también se puede abrir el compás de preguntas, no hay problema. Listo, entonces, comencemos, ¿sí? Y muchas Ok, gracias por su asistencia, señores. bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia en estos momentos difíciles donde todos debemos estar resguardados, así que quedémonos en casa para que esto pase lo más rápido posible. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sistema ModPro de Exmar, que es un sistema UPS del tipo online doble convertidor. Hola, eh, Claudia. Un momento se quedó sin audio, Ali. Ahorita sí se lo escucha. Ok, perfecto. Entonces le decía que hoy a desarrollar el tema de UPS modulares, ModPro de Exmar. Por supuesto que para entender un poco las diferencias con respecto al resto de los UPS de la marca, yo voy a permitirme unos minutos para analizar y hacer una introducción del resto de los UPS y luego si entramos en tema completo en específico de este sistema modular. Ok, vamos a hablar un poco de el porqué de los UPS y para qué se justifica el uso de los UPS. En líneas generales, los UPS se utilizan para poder corregir algunas fallas que se pueden presentar en la red eléctrica. Lo ideal sería tener un sistema de alimentación de electricidad lo más sano y saludable posible, y esta sería la forma de onda ideal, libre de cualquier deformación que pueda producirse sobre esa onda. Sin embargo, la realidad es que normalmente pueden suceder problemas sobre la línea eléctrica, como por ejemplo picos de voltajes que son voltajes repentinos que pueden llegar hasta los 6.000 voltios en poco tiempo, en nanosegundos. También las UPS pueden corregir no solamente esos picos de voltaje, sino también variaciones que pueden ser originadas en la red por quizás sobrecarga de algunas máquinas cuando se introducen maquinarias grandes o pesadas. Pueden haber entonces subidas y bajadas o pueden haber, digamos, unas disminuciones prolongadas en el tiempo. Además, también los UPS corrigen, digamos que mitigan los apagones, que es la ausencia total de energía en la línea, también los ruidos que se puedan superponer en la red eléctrica y, por supuesto, las distorsiones armónicas que se pueden originar en, por cargas que no son lineales, cargas, por ejemplo, capacitivas o cargas inductivas. Todos nuestros UPS, para comenzar, el UPS se deriva del inglés
Uninterruptible Power Supply de las iniciales, y no es más que un sistema que permite mantener la energía hacia la carga luego de una supresión de la energía principal. Los UPS se pueden clasificar de acuerdo a su tecnología, de acuerdo a la cantidad de fases de entrada y salida, de acuerdo a la forma de onda y de acuerdo al formato de instalación. Tenemos UPS Exmar para cubrir toda la gama de estos tipos de UPS. Por tecnología tenemos UPS offline interactivos de salida cuadrada, interactivos con salida sinusoidal y online de doble conversión, que es el caso del UPS Onmod Pro, que es una UPS online. Se clasifican de acuerdo a la fase de entrada y salida, si son monofásicos o si son de entrada trifásica, salida monofásica o entrada y salida trifásica. Por la forma de onda tenemos UPS con salida de onda cuadrada, que no es más que una onda sinusoidal modificada o sintetizada, y de onda sinusoidal pura. Y de acuerdo al formato de instalación, UPS del tipo rack y del tipo torre. Pero también tenemos UPS RT, que son rack torre. Se pueden instalar vertical con unos soportes plásticos o se pueden instalar de manera horizontal. Los UPS del tipo offline, este es el funcionamiento en diagramas en bloque, con una entrada, la entrada de la alimentación principal, la entrada de corriente alterna, se suprimen los picos, una etapa de entrada de supresión de pico, luego esa etapa de entrada de supresión de pico, cuando arranque el UPS en modo bypass, se viene por aquí la señal y tenemos un rectificador a la entrada que convierte esta señal alterna a señal continua para poder cargar la batería y luego un inversor para devolver otra vez hacia la salida una onda, en este caso cuadrada, cuando se pasa de modo normal, que es que trabaja por aquí, a modo batería, que trabaja por acá, por la línea discontinua. Fíjense que esta es salida cuadrada y en modo normal es salida sinusoidal porque viene de la entrada y no tiene regulación de voltaje, a diferencia de los equipos online que sí tienen corrección de regulación de voltaje y de los interactivos. En este caso, offline, el tiempo de que conmuta desde que sale de línea a modo batería puede tomar entre 4 o 10 milisegundos. En el caso del interactivo, fíjense que si tiene una regulación de voltaje, igual la salida es cuadrada y tiene el mismo tiempo de conmutación de 4 a 10 milisegundos. En el caso del UPS tipo interactivo con salida sinusoidal, la salida, a diferencia del anterior, no es cuadrada en modo batería, sino que es completamente sinusoidal. Es más avanzada, por supuesto, sigue manteniendo, por ser interactivo, un tiempo de conmutación distinto a cero, de 4 a 10 milisegundos, pero la ventaja es que da una salida sinusoidal que hay algunos equipos que no soportan, no toleran una salida cuadrada. Luego, todos los UPS del tipo online, doble conversión, trabajan de esta manera. La entrada pasa por un supresor de picos. En la primera etapa se rectifica, se pasa de corriente alterna a corriente directa y luego de la corriente alterna a la corriente directa va a un cargador de baterías donde la batería siempre está presente alimentando al inversor o a la tapa inversora. Igual la corriente directa que viene de este rectificador está alimentando a la tapa inversora de manera tal de que fíjense que el switch, en este caso el conmutador,
está siempre en la posición 2. Por si falla la energía principal, hay presencia de tensión aquí gracias a la batería. Entonces, en modo normal es la línea continua, esta que vemos acá. En modo batería es cuando por alguna razón hay un apagón, entonces la batería siempre está alimentando a la salida, por lo tanto, y es doble conversión porque se convierte una vez aquí y una segunda vez acá. Luego la salida sale filtrada, completamente limpia y pura hacia la carga. El modo bypass es por si sucede alguna sobretemperatura o alguna sobrecarga del equipo, entonces ella pasa de su modo línea a modo bypass, que es esta línea punteada. Todo lo que es la entrada va hacia la salida. Por supuesto que el tiempo de conmutación es 0. No hay tiempo de transferencia entre el modo normal y el modo batería. Los modos de operación de los UPS online normalmente son estos que ven acá. En bypass interno, el bypass interno es este que ustedes ven aquí, que es se le llama bypass interno, también se le llama bypass automático o bypass estático, donde la salida viene directamente de la entrada, por supuesto pasa por la etapa de supresión de pico y de filtro. En modo stand-by es que el UPS está alimentado de la entrada, pero la salida está suprimida, está deshabilitado el bypass. Por lo tanto, en este modo se puede recargar la batería, mas no se puede contar con una salida, la salida es 0. En modo línea, o en modo online, mejor dicho, el UPS se alimenta de la entrada, la salida genera voltaje y el UPS puede recargar la batería. Si hay algún problema con la alimentación, pasa de modo línea y a modo batería, y en modo batería ya el UPS detecta que no hay energía en la entrada del UPS y da la salida gracias a las baterías. Las baterías pasan a ser generadores en este caso. Por supuesto que en este modo el UPS no puede recargar la batería porque ellas no están recibiendo corriente ni voltaje, sino que al revés están dando corriente y voltaje. En modo de bypass de mantenimiento es distinto al bypass interno o al bypass estático, porque en bypass de mantenimiento cada uno de nuestros equipos online tiene, sobre todo los equipos mayores a 6 kVA, tienen un conmutador que en dos posiciones, en una posición es UPS y en la otra posición es bypass de mantenimiento, se utiliza para hacerle mantenimiento al equipo, o por alguna razón de que el UPS no puede entrar a bypass estático o automático y haya algún problema de falla en el equipo, se utiliza para dar entonces directa alimentación desde la entrada con el bypass de mantenimiento. Y en modo eco se utiliza para reducir pérdidas dentro del UPS y normalmente se utiliza cuando hay cargas que no son muy críticas. Ya entrando en materia, ya vimos que entonces tenemos UPS offline interactivo, UPS offline interactivo con salida sinusoidal, los UPS del tipo online monofásico, que son estos que ustedes ven aquí. Estos son los monofásicos en versiones pequeñas, tipo torre, en versiones más grandes, tipo rack torre, en versiones de 6 y 10 kVA y hasta 20 kVA monofásico. Y luego los UPS del tipo trifásico, que es este formato que ustedes ven aquí. Todos estos UPS son online del tipo monofásico. Este es trifásico, pero son monolíticos. Monolítico significa que están todos incluidos dentro de una misma carcasa, dentro de un mismo housing. Baterías, tarjetas de control, tarjetas de comunicaciones, tarjeta inversora, tarjeta cargadora, tarjeta rectificadora, todo esto está incluido, la electrónica más las baterías dentro del mismo housing, dentro de la misma carcasa, dentro del mismo equipo, que a diferencia de un UPS
modular, un UPS modular, que son estas que ustedes ven aquí con la flecha roja, está conformado por módulos de bypass, módulos de entrada o de potencia y módulos de baterías. Esto, por supuesto, reviste y da sus ventajas. Tiene muchas ventajas con respecto a tener instalados equipos monolíticos. Los UPS, entonces ya entrando en materia modulares, nuestros UPS ModPro 33. 33 significa de entrada trifásica y salida trifásica. Nuestros UPS modulares pueden dimensionarse desde 20 kVA hasta 210 kVA. Y los modelos, o digamos que los módulos de potencia están disponibles en 30 kVA o 30 kilovatios, porque el factor de potencia es de 1, pero solamente para voltajes de 380 a 220. Y también tenemos módulos de potencia de 20 kilovatios para voltaje de 208 120. Para los que no sepan, este voltaje se lee de esta manera: 380 220, donde 380 es la medición de voltaje entre una fase y una segunda fase. Es decir, si medimos entre línea 1 y línea 2, se puede medir 380. Entre línea 2 y línea 3, 380. Entre línea 1 y línea 3, 380. Ahora, si medimos entre cualquiera de esas tres líneas, L1, L2 y L3, respecto al neutro, da una medición de 220 voltios. Lo mismo ocurre para el sistema ecuatoriano. El sistema ecuatoriano tenemos para sistemas trifásicos 208 120, donde 120 es la medición que ustedes hacen, por ejemplo, entre una fase y el neutro. Cuando ustedes miden un voltaje en la casa, en un toma corriente, entre una fase y un neutro, miden 120. Ahora, si tuviesen una fase y una segunda fase, miden 208. La tecnología modular, por supuesto, online doble conversión, entrada y salida trifásica, se utiliza para sistemas, la aplicación son para sistemas críticos, donde se requiere una redundancia N+1 y N+X. Más adelante vamos a explicar qué significa esto. Son sistemas escalables porque les permite a ustedes hacer una inversión para ajustarse para lo que necesiten en un momento determinado y pueden crecer a futuro, al cabo de un año o al cabo de 2 años, agregando más módulos. Por eso que pueden escalar en potencia. Se utiliza para redes corporativas, data center, bancos, hospitales, instalaciones industriales. Y por supuesto, varias de las características importantes de estos equipos es que los módulos de potencia, que son estos que ustedes ven aquí, y los módulos de baterías, que son estos que ustedes ven acá, se pueden cambiar en caliente. En caliente significa que el equipo está encendido, está operando y no hace falta apagar el equipo para intercambiar un módulo de potencia o un módulo de batería. Las pantallas son del tipo touchscreen, solamente en el 30U y en el 42U, que vamos a ver qué significa esto. En el small no son touchscreen. La redundancia puede ser vertical o también se puede hacer una redundancia horizontal. El factor de potencia, como ya lo vimos, es de 1. Significa que un equipo con un módulo de 20 kVA es igual a tener un módulo de potencia de 20 kilovatios. Son 100% compatibles con generadores eléctricos. Y por supuesto, tienen alta eficiencia energética por aquello del factor de potencia y los costos de mantenimiento son bastante bajos. Imagínense ustedes hacerle mantenimiento a un equipo de estos trifásico, un Optima 33 o un Smart 33, donde tiene que
sacar por lo menos unos 20 o 30 tornillos de la carcasa, abrir este equipo monolítico, después entonces sacar las tarjetas una por una para reemplazar alguna tarjeta que esté debajo de otra. Fácil se puede llevar unas 2 horas haciendo esta labor, mientras que con un equipo modular, cambiar un módulo de potencia no lleva más de 5 minutos. Los modelos disponibles de los Mod Pro en voltajes de entrada 208-120 y voltaje de salida 208-120 se utilizan con módulos de potencia de 20 kilovatios y por supuesto en gabinetes tipo XMOL, tipo 30U y 42U, mientras que los otros modelos son los que tienen entrada 380-220 y salida 380-220, igual para gabinete XMOL 30U y 42U, pero los módulos de potencia son de 30 kilovatios. Es decir, no puedo utilizar un módulo de potencia de 30 kilovatios en un sistema de 208-120 y viceversa. Aquí vemos, por ejemplo, un gabinete, un Mod Pro que es un gabinete 42U, que son como 2000 milímetros de alto, 2 metros. En la parte superior vemos el módulo de entrada-salida, donde tenemos el breaker de entrada de alimentación y el breaker de salida que va hacia la carga. Y aquí está el breaker de mantenimiento, el módulo de bypass, los módulos de potencia, que son estos que ustedes ven aquí, los módulos de baterías, y esta es la parte posterior de este gabinete. Entonces, en resumen, los equipos Mod Pro modulares permiten insertar y permiten remover todos los módulos de potencia y los módulos de baterías en caliente. El sistema puede crecer de forma modular, como lo dije inicialmente, en el momento en que el cliente lo necesite. Los módulos de potencia trabajan en paralelo. El costo de crecimiento va a ser menor que en los UPS monolíticos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar un segundo UPS en paralelo para ampliar la potencia y satisfacer la demanda futura que requiere el cliente, que agregar al sistema de Mod Pro un solo módulo de potencia. Sale, por supuesto, más económico. El tiempo y el costo de reparación es menor de los UPS monolíticos, por lo que les expliqué, y se puede implementar la redundancia N+X, donde N es el número de módulos que necesita para cubrir la demanda. Si un sistema Mod Pro de 208-120 necesitan una carga que consume 35 kilovatios, bueno, N debe ser 2. ¿Para qué? Para cubrir esa carga de 35 kilovatios con 2 módulos de 20 kilovatios cada uno. Así se dimensiona. Y X no es más que los módulos adicionales a la demanda requerida. Donde X puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Si es 1 es redundancia simple. Si es 2 es doble redundancia. Si es 3 es triple redundancia. Lo que el cliente esté dispuesto a pagar para poder proteger su carga, para poder tener respaldo suficiente y para tener disponibilidad o disposición del sistema en el tiempo. Esto está en función de lo que requiere el cliente. El equipo puede permitir conexión paralela vertical, que son módulos dentro del mismo armario o dentro del mismo gabinete, y puede permitir la conexión de paralela horizontal, que es colocar 2 armarios en paralelo, uno al lado de otro. Aquí vemos, por ejemplo, en esta lámina, todas las configuraciones posibles para alimentación 208-120, utilizando módulos de 20 kVA o 20 kilovatios, con gabinetes tipo XMOL, que es este que ustedes ven aquí, gabinete 30U y gabinete 42U. En gabinete XMOL, lo máximo que se puede cubrir
o que puede permitir la capacidad máxima son 3 módulos de 20 kVA, por lo tanto 60 kVA. En los 30U, lo máximo que se permite una configuración son 6 módulos, 6 por 20, 120 kVA. Y en los 42U, lo máximo son 7 módulos, serían 7 por 20, 140 kVA. Entonces, en este caso va de 20 kVA, que es lo menos, hasta 140. Y dependiendo, por supuesto, del requerimiento del cliente, pues si el cliente necesita solamente 60 kVA, bueno, podemos pensar en un 30U combinado con 3 módulos de 60 kVA y 3 módulos, 3 paquetes de baterías. Igual, si necesita 80 kVA, en vez de utilizar dos gabinetes, usamos uno solo. Para el caso de los UPS con alimentación 380-220, se utiliza módulo de potencia de 30 kVA. Y por supuesto, aquí el crecimiento es distinto. Aquí es de 20 a 140, aquí es de 30 a 210. A 210, entonces, el máximo que permite el Small son 3 módulos de 30, 3 por 3, 9, 90 kVA. Y el máximo que permite el 30U, 180 kVA, y el 42U, 210 kVA. Pero como también vimos que se pueden conectar en paralelo, yo puedo llevar estos 140 de los 42U, colocarle en paralelo uno similar de 140 y puedo llegar hasta 280 kVA en alimentación 208-120. Igual puedo hacerlo con un gabinete 42U de 380-220, puedo conectarle al lado un gabinete paralelo y llevar de 210 kilovoltios amperios hasta 420 kVA. ¿De acuerdo? Así se ven los armarios de batería. En los armarios de batería yo puedo, para un gabinete de baterías small, puedo tener hasta un máximo de 3 paquetes de batería. Cada paquete de batería serían 4 módulos de baterías. Cada cuadrito de esto es un módulo de batería. 4 módulos por 4 módulos en una línea pasa a ser un paquete completo de batería. Y el máximo que recibe son 120 baterías aquí. El de 30U, 280 baterías. Y en el de 42U, 400 baterías de 12 voltios, 9 amperios hora, cada uno de ellos. Aquí vemos un poco el diagrama de flujo de cómo, o en bloques, de cómo funciona un UPS del tipo modular. Fíjense que las entradas es trifásica, RST, las 3 fases, con el neutro. Esta entrada trifásica va alimentando el bloque de bypass estático. Este es el módulo de bypass. Aquí está la tarjeta de control, de comunicaciones, con el módulo de bypass. Y por la parte externa, fíjense que en rojo está el breaker. Esto se multiplica por 3, son 3 líneas, por supuesto. Todas estas son 3 líneas. Está la línea de bypass de mantenimiento, que es el breaker externo que vimos en la parte frontal del UPS. Esto es en caso de que querramos hacer algún mantenimiento profundo del UPS, deshabilitamos toda la energía interna y conectamos la carga desde la entrada a través de este breaker, de este conmutador. Por supuesto, aquí tenemos todo lo que es los módulos de potencia del UPS. Fíjense que están en paralelo. Y todos los paquetes de baterías en paralelo, por supuesto. Aquí hacia la carga. Todos nuestros UPS tienen en la primera etapa un circuito que absorbe todos los picos de voltaje y por supuesto en la etapa de entrada y la de salida unas tarjetas para interferencia electromagnética de filtros. Aquí vemos un módulo de potencia
cómo se inserta en un gabinete. Muy sencillo, cuatro tornillos, una vez que se inserta para asegurar el módulo. Y aquí vemos una foto de la parte posterior de estos módulos de potencia, donde estos conectores, una vez que se lleve hasta el final del gabinete estos módulos, se conectan al backplane, a la parte posterior del gabinete, para comenzar entonces a dar, a operar. También los módulos de potencia se pueden, para que el UPS sepa identificar a cada uno de los módulos de potencia, se le asigna una dirección, hasta 8 direcciones. De manera tal de que aquí, con estos deep switches, se le puede asignar una dirección distinta a cada módulo de potencia. Aquí están los LED de falla, de funcionamiento. Y este switch que ustedes ven aquí es un switch para poder decirle al sistema que ya el módulo está insertado y asegurado, está ready para que pueda comenzar a funcionar. Los módulos de baterías están conformados, cada módulo, cada cuadrito de esto lleva 10 baterías. Aquí están 10 baterías, 10 y 10 y 10. Y esas 10 baterías están conectadas en serie. Esto sería un módulo. Y se sacan módulo por módulo. ¿Ok? No están todos, no se sacan las 4 a la vez, sino se saca módulo por módulo. Cada 10 baterías. Así están conectadas para los UPS, para los módulos de batería en serie. Fíjense que están conectadas en serie, positivo, negativo, y por supuesto, en el caso de que son de 12 voltios, cada una de esas baterías serían 12 voltios por 10 baterías en serie, son 120 voltios de tensión continua, de tensión directa. Por supuesto, estos 120 voltios directos van conectados en la parte posterior o en el fondo del gabinete de baterías. Aquí vemos la alimentación o cómo se conectan los paquetes de baterías externos para voltaje de 208-120. Fíjense que tienen un módulo de 10 baterías en serie, un segundo módulo en serie de 10 baterías y en la parte intermedia va un neutro de corriente directa. Esto es lo que se conecta de este gabinete de baterías hacia el gabinete del UPS en 208-120, 10 y 10. Y luego estos 10 y 10 a su vez se conectan, estos 10 y 10 se conectan a su vez en paralelo con estos 10 y 10. En el caso de 380, 220, ya no son 10 baterías, son 20 baterías para dar el voltaje de 240, ¿ok? Entonces, 20 baterías en serie, más 20 baterías en serie y con un neutro. Y esto es lo que se alimenta hacia el gabinete de 380-220. En un gabinete small se conectan todos estos módulos. Fíjense que un gabinete small, el de los pequeños, tiene tanto entrada inferior de los cables como entrada superior de los cables. ¿Okay? En la parte, en la tapa superior de este gabinete de baterías. Y vamos a explicar por qué. Aquí vemos la parte interna de cómo se conectan todos esos equipos. Aquí están las baterías. Esto es un módulo. Se conecta por la parte de atrás. De manera tal de que cuando saquen el módulo, ya todas estas conexiones están hechas. No hace falta desconectarlo. Ya les voy a explicar por qué tiene estos gabinetes de batería entrada inferior y entrada superior de los cables. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, una solución con ModPro del tipo XMOL, que es un gabinete de UPS o gabinete de módulos de potencia y el gabinete de batería. Yo puedo instalar este gabinete de manera horizontal, uno al lado del otro. Siempre es recomendable dejar un espacio por lo menos de 1 metro de la parte frontal y de la parte posterior para que circule el aire, que haya
un flujo de aire libre que circule dentro de la electrónica de potencia de estos módulos de potencia. Pero también fíjense que puedo instalar sobre el gabinete de baterías un gabinete de módulos de potencia. Y me imagino que ya deberán pensar de por dónde pasan los cables que conectan las baterías hacia el módulo o hacia el gabinete de módulos de potencia. Los cables pasan por aquí, por la parte superior. Por eso es que cuando se conectan de manera horizontal, se utiliza la parte inferior, pero cuando se conectan de manera vertical, se utiliza los orificios superiores del gabinete de batería. Y aquí lo vemos. Los cables uno al lado de otro y los cables pasando hacia el gabinete de potencia. Cada uno de nuestros equipos Mod Pro cuenta con una pantalla de cristal líquido, que es la interfaz con el usuario o con el operador. Esta pantalla de cristal líquido, en el caso del Small, se ve de esta manera. En el caso del Small es monocromático, es de un solo color, mientras que en el caso de los equipos 30U y 42U son de color y son touchscreen, y esta es la forma como se ven. Cada uno de ellos, por supuesto, te da información de la alimentación, el voltaje de bypass, de la carga, de cómo están las condiciones de la batería, la fecha, la hora, la potencia. Toda esa información está aquí, solo que la diferencia con la pantalla de cristal líquido del 30 y 42U, adicionalmente a lo anterior, te dice también un diagrama de flujo de cómo está operando y cuántos módulos de potencia tiene instalado el sistema. Así se ve una pantalla de cristal líquido del modelo Small. Fíjense que es monocromático. Todo lo que es la parte de botonería está aquí. Los LED de estados. Y la información. El modo del UPS, si está en standby, si está en bypass, si está en modo línea, está en modo batería o está en modo falla. Información de la capacidad del UPS, 60 kVA, 20 kVA, 40 kVA, 120 kVA. Información de la fecha y la hora, importante porque este sistema permite registro de eventos, hasta 500 eventos. Información del voltaje de bypass, del voltaje de línea, del inversor, de la capacidad de cuánto está cargada la batería o las baterías y el voltaje de salida. En este caso no hay salida porque está en modo standby. Y por supuesto, a través del teclado yo puedo navegar sobre el sistema. ¿Para qué? Para ir directo a los parámetros de configuración del sistema o hacer lectura o hacer control. Y hablando de control, nosotros podemos hacer encendido desde el menú del UPS, apagado del UPS, pruebas de batería y así sucesivamente. Aquí vemos, por ejemplo, el reemplazo de lo fácil que es sacar un módulo de batería. Bueno, estamos sacando la tapa realmente, ¿no? Pero es como si sacásemos un módulo de potencia. Estamos extrayendo la tapa. Y aquí vamos con un video de cómo se inserta. Siempre es recomendable instalar un módulo de potencia entre dos personas. Nunca lo hagan uno solo porque cada módulo pesa como 60 kilos. También por aquello de que con una sola persona tratando de buscar, nivelar e insertar ese módulo, puede ser que consiga que doblen las guías y después entonces produzcan problemas en el gabinete. Siempre es recomendable entre dos personas. Una vez que se inserta el módulo nuevo, hay que darle entonces al switch de ready y luego girar el botón para que esté listo. Este es el segundo módulo.
Aquí están los switch, cada uno tiene que tener su dirección distinta, por supuesto. Todos nuestros UPS, además de los modulares, incluyendo los UPS interactivos que vimos inicialmente y los UPS del tipo monolítico online, tienen capacidad de comunicación y se cuenta con software para poder comunicar. Entonces, fíjense que todos nuestros UPS, los interactivos, lo único que no tienen es este slot inteligente, que es donde se inserta las tarjetas de red Ethernet SNMP o tarjeta de contacto seco AES400 o tarjeta también de Modbus RS485. Todos nuestros UPS interactivos online tienen comunicación por puerto USB o puerto RS232. Pero también en el caso de los online por encima de los todos los equipos online tienen también para insertar esta tarjeta SNMP, tarjeta de red. La manera de comunicarse o el software para comunicación con tarjeta de red SNMP es utilizando un software que se llama ViewPower Pro. Con este ViewPower Pro podemos entonces comunicar todos los UPS que estén equipados con esa tarjeta SNMP. Ahora, si no cuentan con tarjeta SNMP, eso no es limitante a que ustedes puedan comunicarse con un laptop, un portátil o un computador a través del puerto USB o RS232. Pero aquí hay que instalar en el computador un software que se llama ViewPower sin el Pro. Con el ViewPower yo puedo comunicarme vía RS232 USB y con el ViewPower Pro con la tarjeta SNMP. Y vamos a ver las diferencias. Hay una tercera forma de comunicarse que es utilizando el browser, el navegador, pero necesariamente el UPS tiene que tener instalado la tarjeta de red SNMP 06 o superior, no por debajo. SNMP 05 o 04 o 03 no va a funcionar, tiene que ser superior. Y utilizamos entonces el SNMP Web Pro, que es el software para funcionar. El objetivo de tener comunicación con los UPS es que yo puedo hacer una supervisión del UPS y de la red eléctrica. Es decir, yo puedo hacer lectura de los parámetros claves en tiempo real de todo lo que es tensiones, voltajes de batería, frecuencia. Puedo verificar en qué modo está operando el UPS, si está en modo batería, si está en modo línea. Pero no solamente puedo hacer monitoreo, también puedo realizar control del UPS. Y es que yo puedo realizar control en tiempo real. Un UPS puede estar funcionando y yo puedo enviar un comando de apagado o viceversa. Puede estar apagado y puedo enviar un comando de encendido sin tocar el UPS. Todo a través del software. ¿Ok? Además de eso, también puedo ver el comportamiento de falla y eventos que puedan suceder en la red eléctrica. Puedo configurar inclusive envío de mensajes y de alarma vía correo o a través de la red LAN, y también puedo configurar el envío de mensajes SMS utilizando celulares. Lo otro que podemos hacer con la comunicación es control de las computadoras que dependen del UPS. Si tenemos un cuarto de servidores y esos servidores están protegidos y respaldados por los UPS, entonces podemos instalar en la computadora maestra, podemos instalar el software ViewPower Pro y podemos hacer el cierre controlado de archivos, el apagado de sistemas operativos o el apagado la suspensión de los PC de manera ordenada. Cuando por alguna razón se fue la electricidad, el UPS quedó trabajando en modo batería, no llegó la electricidad antes y las baterías están casi por llegar a su límite de seguridad para apagarse,
y el UPS, antes de mandar a apagar el UPS, se manda a cerrar de forma ordenada todos los ficheros y apagar todos o a suspender todos los PC que estén asociados al UPS. Y por supuesto, como cuarto funcionalidad que tiene esta capacidad de comunicación, son los registros de eventos, alarmas y datos. Yo puedo tener eventos almacenados por semana, por días, por meses, y cuando sucede algún problema puedo verificar a través de esos eventos qué fue lo que sucedió. Si alguien mandó a apagar el equipo, si hubo se fue la electricidad, y todo eso queda registrado en fecha y hora. Es decir, desde el punto de vista de mantenimiento, es muy sencillo entonces poder verificar dónde está el problema. Aquí vemos la forma de comunicación, USB RS232. Si no tenemos tarjeta de red, yo puedo comunicarme directamente al computador, conectarla al UPS. Desventaja que se hace localmente. Tengo que estar el computador cerca del UPS. Ya una vez que se conecta este PC al UPS, bueno, ya puedo entonces comunicar este PC con una red Ethernet. Pero si no tenemos, si tenemos la tarjeta de red SNMP, yo puedo conectar, en vez del computador directamente acá, con este cable, puedo conectar un cable de red de la tarjeta SNMP hacia la red LAN y comunicarme con todas las computadoras asociadas a este UPS. Fíjense que aquí en la computadora maestra es que se instala el ViewPower Pro. Aquí se instala el ViewPower porque la comunicación es por puerto USB. Y si se dan cuenta, están instaladas en estas computadoras esclavas, están instaladas un software que se llama Shutdown Wizard. Este Shutdown Wizard es para poder hacer el cierre controlado de archivos, sistema operativo y apagado o suspensión de los PC, por lo que les expliqué anteriormente. Este es otro software. Cada uno de estos software, el ViewPower, ViewPower Pro, Shutdown Wizard, están disponibles y gratis. Se pueden descargar directamente de la página web de Exmar, www.exmar-ups.com. Allí pueden descargar no solamente el software totalmente gratuito, sino todos los archivos, catálogos, manuales de todos nuestros productos. Así se ve una tarjeta de red Ethernet SNMP06. Aquí tenemos, aquí se conecta a la red LAN y en este punto se conecta un sensor de temperatura y humedad que vamos a ver más adelante. Y aquí vemos una interfaz gráfica. Una vez que ustedes corren el software ViewPower Pro, la interfaz gráfica se ve de esta manera, donde se puede observar toda la información de la entrada, de la batería, de la salida y del modo de operación del UPS y de la temperatura a la cual está el UPS. Fíjense que lo que está en verde significa el flujo de corriente. Es decir, mientras haya energía en la entrada, hay flujo de corriente hacia la etapa. ¿Se acuerdan del diagrama de flujo? Del diagrama en bloque. La primera etapa, que es el rectificador, rectifica la corriente alterna a corriente continua. Luego, este rectificador, la salida va hacia el cargador de la batería y las baterías y a la vez hacia el inversor o la etapa inversora, donde convierte en una segunda vez el voltaje directo a voltaje alterno para dar la salida completamente sinusoidal pura, filtrada de toda perturbación que pueda existir en la red eléctrica principal. Si por alguna razón se va la energía y entra en modo batería, entonces esto se apaga y queda esto en verde. Y si por alguna razón se va a modo bypass, todo esto se apaga y queda verde por aquí arriba. ¿Ok? Por supuesto que yo puedo entonces configurar, puedo planificar,
puedo visualizar, puedo dar formato. Y a través del navegador, utilizando el internet, yo puedo colocar en el browser la dirección IP de la tarjeta que tenga la tarjeta SNMP que se le haya asignado de manera estática o dinámica. Puedo entonces colocar allí la dirección IP e inmediatamente, sin necesidad de instalar el software de comunicación, yo puedo tener una interfaz que es bastante amigable para poder dar la opción de supervisión y control del UPS. ¿Ok? Así se ve la interfaz. Lo que le comentaba, que en el primer punto de conexión de la tarjeta SNMP se puede instalar un sensor de temperatura y humedad. Esto con la idea de que si tienen un UPS en un cuarto de control o en un data center donde se necesite mantener una cierta temperatura para protección de los equipos, de todo lo que es equipos de comunicaciones, de redes y del UPS mismo, es importante entonces censar en cuánto está la temperatura ambiente en ese momento para dar de entrada información al UPS. Y no solamente la temperatura, sino la humedad también. Para finalizar, les quiero comentar que tenemos un Mod Pro de 20 kVA para entrega inmediata en ZC Mayoristas, en Guayaquil. El equipo que tenemos para entrega inmediata es de entrada 208-120 y de salida 208-120, con un módulo de 20 kilovatios y con un paquete de baterías. Este sería el módulo de 20 kilovatios. Esto no es la foto real, pero así es similar a este equipo en un gabinete X-Mall. Y aquí sería, imagínense que en vez de estar este segundo módulo, no hay nada, hay una tapa. O sea, el gabinete de potencia con un módulo de potencia solamente. Y aparte, un gabinete de baterías con un paquete de baterías, que serían 4 módulos, 40 baterías. Esto está para entrega inmediata en las bodegas de ZC Mayorista. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna pregunta o algo que quisieran, alguna inquietud. Queda abierto el compás de preguntas. Es de 229 en una forma. No escuché la pregunta, Claudia. Dice, ¿en qué caso podemos utilizar los diferentes tipos de UPS? La salida es de 229 vatios en una toma, me pone. Ya, ¿eso está escrito? Sí, está escrito, es en las preguntas que han colocado ahí los clientes. En el chat. Así, señor. No veo dónde está escrito. A ver. Pregunta. Ok. Ya, sí, ya. sí. Aquí está la pregunta. Listo, para irlas ir revisando una por una. Déjame abrir las preguntas que no las veo. O podemos abrir el micrófono y le preguntamos a Jairo que ponga su pregunta. Claro, la idea es que abran el micrófono para que todos oigan, por supuesto. Hola, Jairo. No sé si puede formular su pregunta, Jairo. Ahorita tienen abierto el micrófono todos. Okay. Bueno, aparte hay otra pregunta de Ricardo, de Julio M, que pregunta, bueno, que si el webinar
Queda grabado, sí, el webinar queda grabado. Ustedes pueden entrar a la página de YouTube de ZC y pueden revisarlo, ¿no? Y cualquier cosa también. Mauricio. Sí, Eli, comente. No, y que cualquier cosa también que necesiten hacer alguna consulta después de esta webinar, con gusto se le atiende. Perfecto. Hay otra pregunta del señor Mario Castillo que pregunta que si el software de administración está disponible en español. El software está, el software lo pueden colocar en inglés o en español, no hay problema. Hay otro cliente que pregunta al señor Correa. Dice, si el Mock Pro comienza en 20 kVA, ¿no hay de menos capacidad? Lo mínimo es 20 kVA. Yo tengo que tener una fruta de la paz. Dice que si voy a coger el Dylan, mi mamá me dijo que le la... Uy, mejor lo saco. Saco el audio porque están ahí. A ver, Ali. Sí. La pregunta que hace el señor Fabián Correa. Si el Mock Pro comienza en 20 kVA, que si no hay de menos capacidad en este tipo de equipos, ¿no? En Mock Pro. No, no hay de menos capacidad. Lo mínimo es 20 kVA. Bueno, un cliente está preguntando por los precios. Yo se los envío, no sé si luego me pone o yo al último, no sé si podemos indicar mi número celular y yo le paso la información y el datasheet del equipo para que tengan mayor información, ¿no? Que me está pidiendo precios del equipo. Ok. Orly Piedra pregunta, ¿qué UPS se recomiendan para tener un respaldo de energía en una torre de equipo de redes inalámbricas? Como 4 Manbox, 3 enlaces, Cambium y unos Network 300. Bueno, necesitamos la información necesitamos la información de cuánto es el consumo de cada uno de esos equipos, y en base al consumo de cada uno de esos equipos, también necesitamos saber el tiempo de respaldo que necesitan para calcular la cantidad de baterías o los paquetes de baterías que se requieren. Claro. Bueno, si desean, pueden enviarnos por WhatsApp o por correo la información y podemos revisar también el consumo de los equipos para ver cuál sería lo más óptimo. Y aparte que necesitamos saber cuánto es el tiempo de backup que necesitan para esta solución, ¿no? Correcto. El sector de opinión de los monos. Alcalde Ricardo Ramírez, señoras de la... A los agentes de control municipal. Cerrar la vía para prohibir el ingreso de la gente de trasteo. Ali, ¿es usted? No, que cerró la vía en el cañón. Nacional no autoriza y está sacando al alcalde, no está autorizando que el alcalde cierre las vías. Sin embargo, el alcalde acaba de cerrar las vías. Yo no soy. Alguien tiene el televisor prendido. Solicitamos. Yo creo, voy a poner silencio mejor, porque sí, es verdad, tiene el televisor encendido. A ver, otra pregunta, Lee, dice, con respecto al consumo que tendríamos, ¿cuál sería el rango de tolerancia de los UPS? Hola. No le pusiste en silencio todo. Aló, Ali. Hola. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Ok, ahora sí. Es que le puse silencio a los demás. A ver, dice, con respecto al consumo que tendríamos, ¿cuál sería el rango de tolerancia de los UPS? Aquí dice el datasheet. O sea, ¿qué quiere decir con rango de tolerancia? O sea, lo recomendable es que un UPS se dimensione para que esté operando al 75% de su capacidad. Si tenemos un UPS de 20 kVA, lo recomendable es que no pase de 16 kVA la carga para que trabaje holgado. Pero eso no significa que no pueda trabajar al 100% de su capacidad, solo que va a durar menos.
pero no entiendo muy bien la pregunta. Si es esa la respuesta, si no es la respuesta, reformulen la Lo vuelvo a pregunta, por escribir. favor. Claro, sería bueno. Hay otra pregunta que dice, ¿hay la posibilidad de administrarlo vía VPN, Ali? ¿De administrar qué? Supongo que debe ser con el software que tiene la tarjeta SNMP. Pregunta que si hay la posibilidad de administrarlo vía VPN. Desconozco si es posible hacerlo. No he hecho esa prueba, pero por lo momento el trabajo es a través del SNMP. No creo que se pueda hacer. Es decir, si uno tiene una VPN, si la puede por medio de ahí revisar en el software y poder hacer el monitoreo. No creo. No creo que se pueda. De todas maneras, lo Nos anoto queda para como pregunta de averiguar. examen. Sí, lo anoto para averiguar. Posibilidad de comunicación con VPN. Así es, señor. Ya, otra pregunta. Buen día, una consulta. Las baterías, si necesitaran cambio de tiempo, ¿qué tiempo de entrega son disponibles? Bueno, supongo que ella está Entrega diciendo, inmediata. claro, tenemos ahorita para entrega inmediata las baterías 12.9, ¿no? Correcto. Ya. ¿Se puede automatizar el apagado de las estaciones de trabajo o hay que hacerlo manualmente? Se puede automatizar y se puede fijar, se puede configurar o programar el apagado de forma automática instalando el Shutdown Wizard, el software. Ah, igual hay que instalar el Shutdown Wizard para que puedan hacerlo Claro, eh, para hacer el apagado o la suspensión automatizado. automática de las computadoras. Ya, perfecto. William Romero me pregunta, la diferencia entre un Supra 701 y un Supra 1101, la carga es de 26 vatios, solamente deseamos respaldarlo, hacer un respaldo de 2 horas. Habría que calcular Él si con dice que esos tiene, 26 vatios. claro, él Dime. dice que tiene 26 vatios de consumo Ajá. y Habría quiere que saber revisar, sí, habría que revisar si con esos 26 vatios de consumo en un Supra de 700 vatios o de 700 VA, porque no son 700 VA, pero no son 700 vatios. Si puede respaldar 2 horas. Claro. Habría que Sería revisarlo. bueno, William, que me escriba a mi WhatsApp y revisamos viendo la curva del runtime para ver si entre estos dos equipos pequeños pueden tener la autonomía de las 2 horas por esa carga que está indicando, ¿no? Correcto. A ver, ahí Jorge Macías pregunta si las tarjetas Modbus se puede hacer un bus. Si con la tarjeta Modbus se puede hacer un bus. Ujú. La tarjeta Modbus para mapeado de información, pero no sé qué es lo que quiere preguntar con que se puede hacer un bus. A ver, hay otra pregunta. Bueno, dice, ¿podríamos ayudarnos con la presentación? Sí, Ali luego ya me la envía y yo se los estoy enviando a ustedes, ¿ya? Correcto. Juan Ibarra pregunta, ¿quién da el soporte técnico en caso de necesitarlo? ¿Qué tiempo de garantía tienen los equipos? Ya. El tiempo de garantía tú le puedes explicar a ellos, ¿no? El tiempo de garantía, el básico y el extendido, el que requieran. Y el soporte, el equipo es tan sencillo de operar y de colocar en marcha que nosotros hemos hecho varias puestas en marcha de manera remota. Por ejemplo, yo en estos días hice una puesta en marcha en un equipo en Guatemala, otro en Costa Rica, de Mod Pro. Y ya hemos hecho varias puestas en marcha de manera remota. Se puede hacer un entrenamiento previo al que requiera para que haga la puesta en marcha también. Es muy sencillo. Sin embargo, a través de ZC se puede hacer también el soporte técnico.
Y de nuestros distribuidores A ver, certificados también. claro. A ver, hay otra pregunta. Ahí, bueno, supongo que es de la misma anterior que nos hizo el señor, que si se puede hacer por medio de la VPN la conexión. Nos dice, mediante la VPN sí se podría. Igual es un acceso a la red. Okay. Igual eso, Ali, como dijo, lo tiene apuntado, igual lo va a revisar si es que realmente se puede hacer por medio de una VPN, ¿no? Claro, claro. Yo nunca he intentado eso, pero por eso dije que preguntaba, porque no estaba seguro de si se podía hacer. Claro, por eso usted va a hacer la consulta y va a hacer las averiguaciones para ver si es que realmente se puede hacer o no. Sí, es probable. Puede ser que sí. A ver, pregunta Aldo Ruiz. Yo voy, porque ahí me dicen que porque que no quite el audio, pero si le pongo sería bueno que no tenga mucho ruido porque hace mucho feedback y no se escucha lo que si ustedes quieren preguntar en línea, ¿no? Señores, tienen el audio abierto. Los que quieran preguntar pueden hacer. Tengo todavía 5 preguntas que me han escrito ahí en el chat. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si no sigo leyendo las preguntas que tienen en el chat. Hola. Hay otra pregunta, Lee. Una carga de 1005 de 700 vatios. ¿Qué tiempo de carga? Ay, no entiendo. Aldo Ruiz preguntó algo. Sería bueno si nos conversa lo que está necesitando, Aldo. Dice, ¿qué tiempo de suministro eléctrico del UPS de 70 kVA a una carga máxima? Es decir, con una carga de 700 VA. Ali, supongo que él dice si está a full carga, ¿qué tiempo de carga va a tener él como máximo? El tiempo de carga de las baterías. No, supongo que ese es el backup que él tenga. Es que no, por eso digo, si me está escuchando Aldo, sería bueno que formule la pregunta, porque solamente me pone ahí, ¿qué tiempo de suministro eléctrico del UPS de 70 kVA a una carga máxima, es decir, de 70 kVA? Sí. Es decir, si está full carga con un UPS de 70 kVA, Ali, ¿cuánto tiempo es el tiempo de backup que tendría? No lo tengo en la memoria, tengo que buscar las curvas de runtime y calcularlo. Ya, sería bueno, yo igual voy a sacar el registro de todos ustedes y voy a revisar las preguntas que están ahí y conversamos con Ali y vamos respondiéndoselas los que puntualmente nos están solicitando eso, ¿no? Sí, es lo mejor, porque no sé qué significa 1005. Sí, sí está leyendo. 1005. Sí, estoy leyendo. Una carga al 1005 de 70 kVA, no sé qué es 1005. Sí, entonces, y más abajo escribe que es un suministro eléctrico de 70 kVA. A su carga máxima. Pero de todas maneras, ¿cuál es la carga máxima? Porque la carga máxima de 70 kVA no puede ser 70 kVA, no puede ser 70 kilovatios. Debe ser el 80% de 70 kVA. Debería ser la carga máxima. O sea, hay que especificar cuál es la carga máxima en kilovatios. Así Me está diciendo una carga de 70 kVA. Primero, no es recomendable cargar un UPS de 70 kVA a 70 kVA, no es recomendable. Siempre es bueno máximo cargarlo un 75-80% de su capacidad. Esa es la primera. Y segundo, si hay que colocarle, a lo mejor hay que dimensionar la cantidad de baterías que necesitan para dar el respaldo, pero tiene que decirme cuánto es
el respaldo que necesitan a esa carga máxima. Tienen que especificar 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, tienen que decir algo, ¿no? Listo. Hay otra pregunta de, a ver, uno dice, si ve la de más abajo allí del señor Guido, dice, UPS de cuántos kVA puede instalarse para 15 computadoras. UPS de cuántos kVA se puede instalar para 15 computadoras. Bueno, ¿cuánto consumen las 15 computadoras en vatios? Y calculamos la UPS, dimensionamos qué tipo de UPS y de qué capacidad se necesita para esas 15 computadoras. Depende de la computadora, porque no sé qué tipo de computadoras son, si son computadoras servidoras o son computadoras estándares que consumen poco, son computadoras nuevas, son computadoras de tecnología anterior que consumen más. O sea, tiene que darme la información precisa de cuánto consume cada computadora. Y aparte también cuánto es el tiempo de backup que necesitan. Bueno, sí, exacto, para poder no, él está diciendo el tiempo de respaldo full carga. Se podría calcular el tiempo de respaldo, pero se puede hacer el tiempo de respaldo estándar, que es de 5 a 10 minutos, Así es. a full carga. Para todo esto siempre es necesario tener información precisa para poder llegar a dimensionar adecuadamente el equipo que se necesita. Así es, listo. Bueno, ya no hay más preguntas. No sé, Ali, despídense, deja sus datos ahí en el para que la gente que necesite también, si desean, pueden escribir allí, no hay problema. Bueno, Cualquier muchas gracias consulta. entonces. Sí, muchas gracias entonces por la asistencia, fue bastante masiva. Esperemos que en lo sucesivo podamos seguir haciendo este tipo de actividades. Yo creo que deberíamos aprovechar de hacerlas más frecuentemente, aprovechando que ahora todos están en casa. Y bueno, cuídense y se me portan bien. Gracias por la asistencia. Listo, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, chao.